Los inicios de la matemática. El surgimiento de la matemática en la historia humana está estrechamente relacionado con el desarrollo del concepto de número, proceso que ocurrió de manera muy gradual en las comunidades humanas primitivas. Aunque disponían de una cierta capacidad de estimar tamaños y magnitudes, no poseían inicialmente una noción de número. Así, los números más allá de 2 o 3 no tenían nombre, de modo que utilizaban alguna expresión equivalente a muchos para referirse a un conjunto mayor. Historia de las matemáticas. Las matemáticas tienen un lenguaje universal, el único con el cual nos podemos entender todos, los números. Por eso hoy quiero contarte curiosidades acerca de la historia de los números. El primer atisbo de número lo encontramos en la prehistoria. Una marca en un hueso representaba al número 1, un animal cazado. Surgió debido a la necesidad práctica de contar objetos, pero fueron los sumerios los que decidieron darle al número 1 su independencia. Lo lideraron representándolo con una ficha, un pequeño cono. Podemos decir sin miedo a equivocarnos que esta pequeña ficha cambió el curso de la historia. En un hueso o un palo se podía añadir sumar, pero con el uso de estos conos también se podía restar. Habían inventado la aritmética. En el cuarto milenio a.C., en Mesopotamia, donde abundaba la arcilla, unos pequeños guijarros representaban cantidades numéricas. De esta forma podían contabilizar sacos de trigo o de cabezas de ganado. Entonces en las ciudades era necesario almacenar y repartir el grano. Tenían que averiguar cuánto le tocaba a cada uno y eso requería de la aritmética. Podemos atribuir el invento de las matemáticas a la vida urbana. Primeros matemáticos. René Descartes. En 1635, el matemático y filósofo francés René Descartes publicó un libro sobre la teoría de las ecuaciones, incluyendo su regla de los signos para saber el número de raíces positivas y negativas de una ecuación. Unas cuantas décadas más tarde, el físico y matemático inglés Isaac Newton descubrió un método interactivo para encontrar las raíces de las ecuaciones. Hoy se denomina método de Newton-Raphson. Y el método interactivo de Herón, mencionado más arriba, es un caso particular de este. René Descartes tuvo la inspiración para sus estudios de matemáticas en 3 sueños en la noche del 10 de noviembre de 1619. Creó una nueva rama de las matemáticas, la geometría analítica. Introdujo el sistema de referencia que actualmente conocemos como el sistema de coordenadas cartesianas. Este nombre deriva de la forma latina de su apellido, Cartesius. Fue el pensador más capaz de su época, pero en el fondo no era realmente un matemático. Euclides. Se conoce muy poco de la vida de este sabio griego. Posiblemente vivió entre el 365 y 300 a.C., pero se desconoce su lugar de nacimiento. Se le denomina Alejandría porque fue en esta ciudad donde desarrolló todo su trabajo. Su obra, Elementos de la Geometría, como el texto matemático más visto de toda la historia, tanto es así que en una época muy reciente todavía se utiliza como texto escolar en Inglaterra. Arquímedes se le considera el padre de la ciencia mecánica, científica y matemática más importante de la Edad Antigua. Tuvieron que pasar casi 2000 años para que apareciese un científico comparable con él, que fue Isaac Newton. En el campo de las matemáticas puras, su obra más importante fue el descubrimiento de la relación entre la superficie y el volumen de una esfera, y el cilindro que la circunscribe. Por esta razón, mandó a Arquímedes que sobre su tumba figurase una esfera inscrita en un cilindro.